Perfecto. Buenos días, buenas noches a todos, a nuestra comunidad de ingeniería de costos, de Project Controls y de Project Management, en cualquier punto del planeta donde se encuentren. Bienvenidos a nuestro quinto Technical Meeting de la Asociación de Ingeniería de Costos, ACE Perú Section, que nos une a todos. Mi nombre es Edwin Monzón, presidente de la sección. Hoy nos reunimos para tener un conversatorio de análisis cuantitativo de riesgos, un tema muy importante dentro de la gestión de proyectos, portafolios y gestión de activos. Y lo vamos a analizar desde varias perspectivas. Una primera es desde el lado de la contingencia probabilística. Otra perspectiva que se le va a dar es desde la perspectiva de proyectos de construcción en todas sus fases de ejecución. Me refiero a la ingeniería de detalle, procura, construcción y comisionamiento. También se va a ver desde una perspectiva de portafolio, esto considerando que un portafolio puede tener proyectos menores, proyectos intermedios, proyectos mayores y los famosos megaproyectos. Y finalmente lo vamos a ver también a este análisis cuantitativo de riesgo desde una perspectiva del Stage Gate Process, el proceso de compuertas, y Front-End Loading, que ha sido una temática que hemos reforzado mucho en ACE Perú Section a partir de este año, en los últimos meses. Estoy completamente seguro que el tema de hoy va a ser de bastante interés para nuestra comunidad. Sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestro expositor del día de hoy. Vamos a tener a Miguel Torrealba. Miguel Torrealba es un especialista en análisis de riesgos con más de 10 años de experiencia como moderador en talleres de Risk Analysis, HACID, HACCP, CRA, SRA, me refiero a Cost Range Analysis, Schedule Range Analysis. Él es evaluador económico financiero de proyectos de infraestructura. Es director de RIS Perú también. Y ha venido aplicando el análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos con metodologías de risk management, de PMI, de AECE, las metodologías inglesas y australianas también. Y el tema que nos trae sobre la mesa es una asignación de contingencia probabilística en proyectos pequeños, medianos y de gran complejidad. Sin más preámbulos, por favor, damos el pase a Miguel Torrealba. Buen día, buenas noches, Miguel. Hola Edwin, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? ¿Me pueden por favor confirmar? Buenas Sí, te noches. escuchamos y vemos tu cámara. Gracias. A ver, voy a entonces a compartir mi pantalla. Ok, buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy, que justamente es el- la asignación de contingencia probabilística en proyectos medianos, pequeños, medianos y de gran complejidad. En este sentido, primero quisiera empezar pensando un poco en lo que es por qué realizar un análisis de riesgo de costo. Entonces, se me viene a la cabeza y decir que las estimaciones de costo de los proyectos eh, son declaraciones o estimaciones realizadas por personas especialistas, tales como ingenieros, estimadores, que se encargan justamente de, en base a su experiencia, saber cuánto costará el proyecto de acuerdo a
sus diferentes estándares y metodologías aplicables, y también de acuerdo a la información histórica con la que cuentan para justamente llegar a revisar, lograr la estimación de costos. Sin embargo, debido a que los eventos que pueden de alguna manera tener un impacto en las estimaciones y que se refieren en el futuro, nunca se van a conocer completamente. Por eso es que es importante y es aconsejable justamente investigar las condiciones y estos eventos que pueden hacer que estos proyectos sean más o menos costosos que los estimados iniciales. Por lo general, siempre hablamos de más que de menos. Siempre hablamos de sobrecostos que de ahorro de costos, o hablamos de atrasos más que adelantos. Entonces, en ese sentido, dado que la limitación de alguna manera de estos estimadores, debido a los eventos futuros, hace aconsejable llegar a realizar este análisis de riesgo de costo. Justamente tengo algunos casos. Por ejemplo, este caso que estamos viendo ahora es el túnel del Canal de Panamá. En este caso, este proyecto, que justamente es un proyecto que une Francia con Inglaterra, tuvo un presupuesto inicial, ¿no? Fue de un proyecto de 5.500 millones de libras y logró, como costo estimado, fue de 9.500 millones de libras. El presupuesto se estima que aproximadamente llegó a 1.7 con respecto al estimado inicial, ¿no? Entonces, este proyecto, esto es un megaproyecto, posiblemente una de las explicaciones que se mencionan por las cuales, o las razones por las cuales se produjo este sobrecosto, fue debido a que las condiciones del terreno en el lado de Francia eran más húmedas, lo que hizo que el avance en el lado francés fuera más lento, ¿no? El túnel también tuvo que construirse a través de una variedad de formaciones geológicas distintas. El tema de la arcilla, la arena, lo que hizo que la construcción fuera más difícil y costosa, ¿no? Entonces, al igual también, además de lo mencionado, también se menciona acerca del clima, que juega también en contra para que justamente este proyecto pueda avanzar, y también el tema de los conflictos laborales. Ese es un proyecto que muy emblemático mundial y un megaproyecto que también tuvo este problema. Por ejemplo, la ópera de Sydney, que es una construcción del año 1959, se terminó aproximadamente en el año 1973. El costo justamente de este edificio fue de 102 millones de dólares australianos, superó con creces que el presupuesto estimado inicial era de 7 millones de dólares australianos. Entonces estamos hablando de un proyecto que realmente tuvo un importante incremento de costos, o sea, prácticamente casi 10 veces de lo que se estimó inicialmente, ¿no? Y esto fue definitivamente porque el tema arquitectónico fue algo desafiante debido al tema del constructivo de este edificio, y también se presentaron problemas sobre el tema del mal tiempo, el clima, que jugaron en contra. Luego también tenemos el edificio del Parlamento escocés, que también es un caso de un proyecto que tuvo un presupuesto 10 veces por encima de lo estimado, ¿no? Entonces estamos hablando de un proyecto que inicialmente se había estimado entre 10 a 40 millones de libras, y logró dispararse hasta 414 eh, millones, ¿no? Entonces estamos hablando de aproximadamente 10 veces, ¿no? Entonces las características arquitectónicas, que claro, es un complejo, un edificio del Parlamento, además del tema del diseño asimétrico, el tema del material, los cambios del diseño, el mal clima y el tema de las disputas laborales llevaron a que este presupuesto se elevara 10 veces más por encima de lo que se estimó inicialmente, ¿no? Y estos son algunos casos que podremos mencionar a nivel mundial que se han presentado. Seguramente
cada uno de los que están presentes han podido observar en sus países también proyectos que han tenido sobrecostos importantes y seguramente también van a poder, cuando se empiece a analizar las causas, seguramente se han presentado diferentes riesgos que no han sido identificados y por ende mitigados, ¿correcto? Entonces, estos son algunos casos emblemáticos que han permitido justamente llevar a que el análisis de riesgo de costos sea un análisis importante dentro del desarrollo del proyecto, ¿correcto? A ver, un poco lo que es la definición de contingencia, bueno, siguiendo la práctica recomendada de la Asociación de Costo de Ingeniería, es un monto agregado a una estimación para permitir justamente que condiciones o eventos para las cuales la ocurrencia o el efecto de de eventos inciertos, pero que probablemente va a resultar en aumento de costo o tiempo, es lo que le llaman la contingencia. No es un monto agregado a la línea base, tanto de costo como de tiempo, y por lo general se estima usando dos formas o maneras, que es el análisis estadístico, que se basa recolectando información histórica, o también el juicio basado en activos o proyectos de experiencias anteriores. Entonces, formas de estimar, tenemos también que es un monto que se va a agregar a la línea base del estimado de costos y tiempos adicionales. Es importante indicar lo siguiente, ¿no? Tenemos que, a ver, vamos a mencionar que la reserva de contingencia es distinta a la reserva de gestión. ¿Y eso por qué? Porque la reserva de contingencia se centra específicamente en los riesgos que son conocidos y la reserva de gestión se refiere, tal como se está viendo en la pantalla, a los riesgos que son desconocidos, imprevisibles y que no han sido identificados en los talleres de riesgo. Cuando ya hablamos de riesgos conocidos que han sido aceptados y residuales, estamos asumiendo que previamente a ellos ya se ha realizado el análisis del registro de riesgos, donde se ha realizado todas las fases de identificación, el análisis cualitativo de probabilidad por impacto, además de ello, en base a esa clasificación de mayor y a menor riesgo, se han propuesto planes y medidas de acción. En ese sentido, existe ya un registro de riesgos que se ha identificado previamente al análisis de contingencia. Y eso quiere decir que para esos riesgos que han tenido, que se han identificado impactos, ya sea en plazos o en costo, ellos son los que se van a formar parte de la reserva de contingencia. Aquellos que no están en ese registro de riesgo van a formar parte de la reserva de gestión, ¿correcto? Entonces, ¿en dónde se identifica la gestión de riesgos? En la parte de reserva de gestión no la podemos identificar debido a que no ha formado parte del análisis previo al análisis de la estimación de la contingencia. ¿Cómo se cuantifica esta reserva de contingencia? Existen diferentes técnicas, métodos que propone, bueno, ACC es una de ellas, BHP también tiene guías recomendadas, prácticas recomendadas. También existe la Sociedad de Riesgo de Ingeniería de Australia, que también tiene metodologías y prácticas para justamente realizar la estimación de contingencia, ya sea tanto del costo, de cronograma y el análisis integrado. En el caso de la reserva de gestión, existe o se recomienda considerar un 3 a 5% del costo del proyecto inicial. Otra de las grandes diferencias entre la reserva de gestión y la reserva de contingencia es quién controla ello, ¿no? Entonces, en el caso de reserva de gestión, el gerente de proyecto o el jefe de proyecto puede justamente decidir la ejecución de esta reserva de gestión, de contingencia, disculpen, y a diferencia de la reserva de gestión, donde sí necesitamos el permiso de una autoridad más alta dentro de la organización, de la corporación, para justamente poder ejecutar esa reserva de gestión en el caso de que estos riesgos desconocidos se presenten.
Tenemos ejemplos, por ejemplo, para el caso de reserva de contingencia, el desastre del petróleo que se dio, por ejemplo, acá en Perú, ¿no? Eso es un evento en el cual definitivamente existía la posibilidad de que se pueda presentar ese evento que en realidad causó un impacto muy importante. Seguramente la probabilidad de ocurrencia era muy baja, sin embargo, el impacto era muy alto, entonces el riesgo seguramente ha tenido que tener medidas de mitigación muy fuertes para que no se presente ese impacto que generó ello, ¿no? Entonces, eso es un riesgo conocido dentro justamente de la empresa Repsol, ¿no? Entonces, en ese caso es un riesgo conocido y posible, dado que existe todo el tema del transporte del petróleo y se podría haber generado este desastre. Y bueno, se generó este desastre dado la probabilidad seguramente muy baja que estaba mapeado dentro de su matriz de la empresa. Sin embargo, el impacto ha sido impresionante. Con respecto a los riesgos desconocidos, tenemos, por ejemplo, el tsunami que aconteció en Japón en el año 2011, ¿no? Este tsunami que en realidad pues los japoneses no lo tenían mapeado, dado que tuvo un impacto muy importante debido a las consecuencias que se generaron en las centrales nucleares que estaban presentes en la costa, ¿no? Eh, este, este impacto que en realidad pues era imprevisible o prácticamente no lo tenían ellos como que posible de que exista ese tipo de tsunamis, pues generó problemas muy importantes y afectaciones de tipo nuclear, lo cual algunos se han tomado medidas importantes para que justamente este catástrofe que ocurrió y que nunca, bueno, se tenía históricamente, no se tenía ese desastre. Entonces se han tomado medidas para que justamente estas centrales no vuelvan a ser impactadas por este tipo de fenómenos. Entonces acá tenemos la diferencia entre lo que es reserva de contingencia, reserva de gestión. Realizando el análisis seguramente probabilístico, existe la posibilidad de tener esa estimación de la reserva de gestión, usando más que todo de repente los eventos más extremos cuando justamente integremos lo que le llamamos el riesgo inherente y los riesgos por evento de riesgo. Entonces, cuando juntemos justamente los riesgos inherentes y con los eventos de riesgo, posiblemente logremos llegar a la estimación de esta reserva de gestión. Eso usando el método probabilístico. Sin embargo, el método probabilístico es recomendable para ciertos tipos de proyectos, en ciertas fases, en ciertos montos de inversión, que es lo que vamos a conversar más adelante. Muchas organizaciones tienen que tomar conciencia, justamente es lo que estamos conversando antes de este conversatorio con Edwin, es que muchas empresas seguramente eh, manejan portafolios de proyectos, pero que de repente no son de la magnitud que exige realizar un análisis probabilístico. Entonces, ahí se pueden adoptar otros métodos, como el método determinístico, hay algunas estrategias como el método del valor esperado, o seguramente también se puede aplicar un método que vamos a enseñar en Excel que se llama el porcentaje por items, ¿no? El porcentaje de asignación por items de acuerdo a los niveles de confianza. Entonces, existen métodos que se pueden aplicar seguramente en las primeras fases del proyecto o cuando los proyectos son de un monto de inversión que de repente no tengan alguna relevancia en las evaluaciones económicas del portafolio de la empresa o de la organización. ¿Correcto? Entonces, ahí hay que tener un poco de criterio justamente para seleccionar el método adecuado en el momento correcto, en el tipo de proyecto y de acuerdo también a la complejidad y el impacto que puede tener en la evaluación económica y financiera del proyecto, ¿correcto? A ver, vamos a mencionar justamente, habíamos hablado que existen diferentes técnicas de evaluación cuantitativa en un proyecto. Nosotros, bueno, específicamente en esta charla vamos a hablar del CRA y del SRA, que se refieren principalmente al análisis de riesgo de costo y de cronograma. Sin embargo,
Existen otros métodos que también forman parte de la evaluación cuantitativa de un proyecto. Por ejemplo, en el caso del valor económico, cuando se quiere trabajar sobre un modelo de evaluación económica y financiera para ver si el proyecto es rentable o no es rentable, y usamos estos indicadores de rentabilidad como el valor actual neto, la tasa interna de retorno, que justamente son los indicadores que usan los especialistas financieros para ver si el proyecto agrega o no agrega valor a la compañía desde el punto de vista económico con respecto, siempre comparándola a la inversión. Definitivamente que esa inversión que ellos usan es cuando ya los especialistas en control de proyecto, justamente unido o integrado con el equipo de riesgos, logran definir ya lo que es el costo de inversión total, incluido las contingencias, incluido lo que es el escalamiento de costo y también lo que es la reserva de gestión. Entonces, cuando ya los especialistas en control de proyectos con el especialista en riesgos tienen las estimaciones, ya sea del costo de inversión, incluido el escalamiento, lo que son las contingencias del cronograma y del CAPEX, y lo que es la reserva de gestión, toda esa información pasa para el área de finanzas para que ellos ya se encarguen de considerar justamente esas evaluaciones y realizar el análisis de evaluación económica y ver si realmente el proyecto, tomando en consideración todo el análisis realizado por el equipo de control de proyectos y de riesgos, el proyecto logra una rentabilidad dado su tasa de costo de oportunidad de capital, que es una tasa de descuento que usan las empresas para medir si está por encima del costo de oportunidad del accionista, ¿no? O sea, estamos hablando un poco de finanzas corporativas, entonces, por lo general, esa es la manera como las empresas deciden si el proyecto es viable o no es viable, si el proyecto se paraliza o si el proyecto se ejecuta. Entonces, para que el proyecto se pueda ejecutar, tenemos que hacer este análisis, estas evaluaciones y enviarlo al el modelo económico y financiero, y de esa manera ya los especialistas en evaluación económica y financiera se van a encargar de hacer la evaluación del proyecto, un flujo de caja del proyecto, donde se van a encargar de hacer las proyecciones de los beneficios, el flujo de caja de costos, incluyendo todos estos parámetros conversados hace un momento, y de esa manera definir si es que el proyecto es viable para su ejecución o se paraliza o posiblemente se pueda tomar algunas opciones de inversión, ¿no? Correcto. Y otros métodos cuantitativos también tenemos, por ejemplo, lo que es el alcance para trabajar casos de negocio, algunas decisiones técnicas que también he tenido la oportunidad de participar justamente para analizar lo que es el valor actual de costos, para ver de repente qué tecnología, qué equipamiento, de repente en un horizonte de evaluación se pueden tomar la decisión de justamente definir si es que el proyecto o de repente alguna tecnología desde el punto de vista de costo durante un horizonte de evaluación es más económica que otro, ¿correcto? Entonces, existen diferentes métodos cuantitativos para evaluar un proyecto, no solamente es el costo y plazo, también existe para la evaluación económica, para los alcances, para las decisiones técnicas, ¿correcto? Bueno, continuamos. Bueno, este es el... Sí. Bueno, antes de pasar al modelo del riesgo de costo, quería mostrarles el modelo, los métodos de determinación de contingencia de costos. Tenemos los métodos deterministas y los métodos probabilísticos, ¿correcto? Dentro de los métodos deterministas tenemos el porcentaje basado en factores predefinidos, tenemos el porcentaje basado en juicio de expertos y porcentajes basados en ítem. En realidad, estos tres métodos que propone la Sociedad de Riesgo de Ingeniería son métodos que se basan en porcentajes y que vamos a ver un ejemplo a continuación en base a los diferentes partidas de costos donde en función
de las experiencias de proyectos similares van a considerar un porcentaje dado un nivel de confianza para los diferentes proyectos o las diferentes partidas de costos de un proyecto. Este método determinista que estamos mostrando justamente es aplicable en las primeras fases o etapas del ciclo de vida del proyecto, o también se recomienda para proyectos pequeños, donde las limitaciones de tiempo, seguramente, datos y recursos dificultan una evaluación más integral. Posterior a ello, tenemos los métodos probabilísticos, ¿correcto? Donde tenemos, entre ellos tenemos los métodos probabilísticos llamados sin simulación y los métodos probabilísticos llamados con simulación. Entre los métodos probabilísticos sin simulación tenemos el valor monetario esperado, tenemos el método de los momentos, los pronósticos de la clase de referencia, los métodos basados en parámetros, basados en regresión y basados en rango, ¿correcto? Entonces, estos son los métodos que no incluyen necesariamente una simulación de Monte Carlo y a diferencia de los métodos que justamente estamos viendo, que es el de simulación, que sí está afectado por una asignación ya de una distribución de probabilidad, agregar la simulación de Monte Carlo como parte del método para determinar la contingencia del proyecto. En esta zona sur justamente se recomienda trabajar métodos probabilísticos para la determinación de la contingencia, siempre que sea posible que en cada fase, ¿no? Cada fase, particularmente cuando ya estamos en la fase de aprobación total de fondo. Como recomendación también de los proyectos que se manejan y de la guía de la Sociedad de Riesgo de Ingeniería, y que en realidad es un parámetro, ellos recomiendan los métodos probabilísticos cuando los proyectos sobrepasan los 10 millones de dólares, ¿no? Entonces, ellos recomiendan usar los métodos de simulación o puede ser también los métodos híbridos, ¿no? Depende bastante de la información con la que cuenten justamente el proyecto para poder aplicar un método de simulación o un método híbrido. Entonces, pero la recomendación justamente se da para proyectos en la cual puedan pasar los 10 millones de dólares y eso, bueno, en este caso de esta guía, ellos recomiendan para proyectos que sobrepasen este valor, aplicar el método probabilístico. Entonces, haciendo una reflexión justamente de los métodos que estamos observando en la presentación, podemos decir que tenemos que ver las condiciones, tenemos que ver los portafolios que estamos manejando dentro de nuestro proyecto y ver si realmente es necesario aplicar métodos probabilísticos dentro de nuestro proyecto, porque justamente eso va a depender, como estamos comentando, de las fases del proyecto, si estamos en las primeras etapas, me refiero a un nivel de clase 5, clase 4, o seguramente podemos decir también que proyectos de 1 millón, de 2 millones, o tal vez de menos monto de inversión, ¿no? Entonces, la idea es aplicar justamente los métodos de acuerdo justamente a las prácticas recomendadas y también de las políticas de la empresa que exigen justamente aplicar algunos métodos de acuerdo a los montos de inversión y eso cómo va a impactar seguramente a la organización. Entonces, cada empresa tiene justamente rangos para poder aplicar ciertos métodos dependiendo justamente si se encuentran en las primeras fases a niveles conceptuales o también dependiendo del monto de inversión del proyecto. A ver, continuando con la presentación, bueno, acá justamente está el tema de estimación de 3 puntos, el tema de los factores o eventos de riesgo, que también vamos a comentar más adelante en los modelos, en los ejemplos que hemos traído para esta presentación, que va a complementar justamente lo que estamos presentando. Correcto, entonces para esta presentación he traído solamente 3 modelos, que es el porcentaje basado en ítem, que justamente es el método determinista que
tiene mayor precisión para hacer un cálculo de contingencia sin la necesidad de hacer simulaciones, sin la necesidad de colocar métodos probabilísticos. Sin embargo, tiene una justificación, creo que si lo podemos adaptar dentro de nuestra empresa, una justificación adecuada como para poder estimar las contingencias tanto de la incertidumbre como los eventos de riesgo. ¿Okay? Eso lo vamos a presentar, luego vamos a ver un modelo de valor monetario esperado y finalmente vamos a hacer un análisis de riesgo probabilístico. Espero que me dé el tiempo, tampoco no voy a darle, o sea, ya tengo los modelos listos, solamente los voy a presentar para que ustedes lo puedan apreciar cómo funciona cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, a ver, sigamos conversando. Habíamos ya comentado bastante el tema de los criterios para confiar en los métodos. La literatura es bastante extensa. Tenemos las versiones de la Sociedad de Riesgo de Ingeniería de Australia, tenemos el libro también de John Holman, tenemos los libros de David Hewlett, que también tienen sus comentarios respecto sobre qué método aplicar. John Holman, ustedes saben que propone el método paramétrico, ¿correcto? Donde, bueno, viendo un poco la experiencia y la vida real, igual ustedes también forman parte justamente de esta charla, también me pueden decir si es que han logrado aplicar de repente o una empresa les ha exigido, porque por lo general uno realiza el servicio tanto como consultor o como parte del owner, dependiendo de las exigencias de las políticas y de los procedimientos internos de la organización. Lo que uno no ha podido apreciar es que el método de Holman, que es el método paramétrico, lo exigen en ciertas compañías. No lo he podido ver durante los últimos 10 años. Entonces, y lo de David Hewlett, que también propone trabajar con información o data histórica, tampoco, ¿no? Entonces, no, por lo general, los análisis de riesgo de costo y cronograma se trabajan principalmente en la parte probabilística para proyectos medianos y grandes, usando el criterio y el juicio del experto, ¿correcto? Entonces, habíamos conversado un poco el tema de cuándo considerar ciertos métodos. Por ejemplo, en la parte que hice la disponibilidad, la información histórica, hablamos de, por ejemplo, de temas computacionales. Algunas veces para hacer el análisis probabilístico requerimos de ciertas herramientas informáticas y que pueden tener costos distintas, diferentes costos. Tenemos software muy caros. En realidad no quiero hablar de los software, no quiero hablar mucho del tema de cuál es el mejor, porque en realidad ahora justamente voy a hablar del por qué, o sea, cuál es el criterio. Pero hay software que pueden costar, tener un costo muy importante y algunas veces no va a ser requerido, dado que el portafolio de proyectos que manejamos en la organización seguramente no lo requiere. Entonces, hay que tener cuidado de repente al momento de adquirir algún paquete informático. Además de ello, se requiere que ese personal que está justamente trabajando en la organización también esté capacitado para aplicarlo correctamente, poder hacer esos talleres de riesgo y recoger la información de parte del equipo de proyecto. Entonces, existe bastante temas de capacitación, exige inversión. Entonces, hay que tener el criterio justamente de hacer un análisis costo-beneficio. Es muy simple, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a manejar en el año 50 proyectos, ¿ok? Hagamos un ejemplo. En el año voy a manejar 50 proyectos, un portafolio que es bastante. Pero esos 50 proyectos, seguramente 47 son proyectos que están entre 1 millón, 2 millones, donde de repente no se requiere realizar un análisis probabilístico. Y de esos 45, 47 proyectos, 3 de ellos sí requiere de repente hacer el análisis probabilístico. Entonces, de repente, como empresa, como organización, haciendo un análisis costo-beneficios, tal vez sea más conveniente adquirir un consultor para que el consultor realice este servicio
ya venga con su software, con sus herramientas, con su capacidad para realizar este servicio. O sea, hay que tener ese criterio. Sí, claro, si es una empresa grande donde están haciendo proyectos de 10, 20, 30 millones, 50, y eso pues requiere de repente estas herramientas y este personal capacitado, bueno, entonces en buena hora se puede adquirir. Entonces va a depender bastante de ello, ¿no? Cómo está nuestro portafolio de proyectos dentro de nuestra organización, en qué fase nos encontramos, estamos en una fase conceptual, una fase inicial, clase 5, clase 4, todavía no, entonces no nos desesperemos por ello, tratemos de tomar las cosas con bastante criterio, bastante prudencia y decidamos haciendo un análisis costo-beneficio, si es que tenemos muy pocos proyectos que requieren hacer este análisis, de repente lo podamos hacer con una empresa o una contratista que nos pueda soportar por solamente ese proyecto en específico, sin necesidad de nosotros como organización de adquirir ese recurso con todo el software, las capacitaciones, que en realidad puedes tener un costo importante. Ok, entonces eso sería un poco los criterios que ya lo hemos conversado, los criterios para confiar en los métodos. Y bueno, entonces un poco haciendo, no sé, bueno, acá ven los software para análisis de riesgo, de costo y cronograma. Esto lo he tomado como fuente de Pedran Daneshman, es un australiano que justamente recolectó, bueno, hizo todo el trabajo. La parte izquierda, ustedes si hacen una línea, en la parte izquierda están todos los software que se encarga de hacer análisis de riesgo de costo, y para la parte derecha están todos los software que se encargan de hacer análisis de riesgo cronograma. ¿Ok? Entonces, en el mercado existen muchos software que agilizan el proceso de análisis de riesgo de costo cronograma. Sin embargo, no es lo más relevante en el análisis, y ya lo estamos conversando. Si no, veamos lo que dice el Departamento de Transportes de Estados Unidos con respecto al software. Entonces, menciona, como señalan claramente, la mayoría de las autoridades, como el Departamento de Transportes de Estados Unidos, consideran que el riesgo depende en gran medida del buen juicio y la experiencia. Las herramientas, como en el caso del software, solamente son un medio para facilitar el proceso de reflexión, captar de manera concisa ese juicio y tomar la decisión adecuada. O sea, el software realmente viene a ser o forma parte justamente de una herramienta para facilitar el proceso, el procesamiento de la información. ¿De qué depende entonces un buen análisis de riesgo, costo y cronograma? Depende de la captación de la información, ya sea haciendo un trabajo de información histórica para hacer de repente mi método de regresión, o algún método que te permita hacer algunas proyecciones, que requiere definitivamente un conocimiento de estadística, ¿no? Eh, entonces, o de repente capturar la información de los especialistas haciendo un buen taller de rango. ¿Y a qué me refiero a hacer un buen taller de rango? Evitar el sesgo. Muchas veces, y lo mencionan los autores, por lo cual pues, ellos no están de acuerdo, como Holman o Hewlett, existe el tema cognitivo, el tema de la presión por los gerentes y superintendentes por tratar de imponer seguramente algunos costos para tratar de minimizar y que sea rentable eh, dentro del proyecto, ¿no? Entonces, dentro del portafolio de proyectos que ellos están manejando, van a tratar de que el costo se ajuste, eh, o sea, tratar de ajustar el costo para que eso no tenga un impacto en la evaluación financiera y lo vuelvan inviable. Incluso, por ejemplo, Holman en su libro, dentro de tiene como 10 criterios por los cuales 10 criterios por los cuales seguramente existe o sea, no confía en los gerentes de proyectos. Uno de ellos, por ejemplo, dice que existen, o sea, de su experiencia, ¿no? Habla de que existen gerentes de proyectos que mencionan que nunca, de todos sus proyectos que han gestionado, eh, ninguno de ellos ha pasado al 10% de sobrecosto. Entonces eso, o sea, como que es algo muy difícil, ¿no?
de que eso pase, ¿no? O sea, nunca han logrado pasar el 10% de sobrecosto de sus proyectos de acuerdo a su experiencia. Entonces, en conclusión, el tema de la herramienta y del software es un proceso solamente para facilitar, para transformar, o sea, es una herramienta que te va a agilizar, sí, te va a ayudar a agilizar el proceso, porque definitivamente hacerlo de manera manual va a ser complicado, pero la información que nosotros agreguemos al software es en gran medida lo más importante para que eso se procese y se logre obtener los resultados deseados y tomar buenas decisiones. Si no, vamos a entrar a este acrónimo del G.I. Joe, donde dicen, o más conocido como que basura que entra, basura que sale. Esto es algo antiguo, donde se estudió en el año 57 por matemático del ejército de Estados Unidos, refiriéndose más que todo al tema de los programas, ¿no? Las programaciones, cuando se descuidan, conducen inevitablemente a salidas incorrectas. Entonces, bueno, eso es con respecto a lo que quería mencionar con respecto a los software. Retrocediendo un poco, al, y seguramente van a haber consultas de ese tipo, de repente alguien va a mencionar. Por acá está el software que maneja Holman, no sé si lo estoy resaltando bien, este que estoy apuntando con rojito, es de su software, el Valley Ritz. Y bueno, de mi experiencia y de las empresas bueno, yo soy consultor, trabajo, como ya lo comentó Edwin, trabajo en una empresa en la cual brindamos servicio de capacitación y consultoría. Y de mi experiencia, las empresas para hacer análisis de riesgo de costo y cronograma usan dos software, lo voy a mencionar aquí, que es este aquí, lo estoy apuntando, que es para costos, sería el que está acá, a ver, disculpen, el ARITS, y para cronograma, este, el Primavera Risk Analysis. Entonces, seguramente van a haber consultas, seguramente ustedes de su experiencia de repente usan otro software, por ahí he visto que también está el Safran, que es justamente nosotros en el año 2020 hicimos un curso de megaproyectos de construcción y minería, hicimos con 4 software, incluimos el Safran, pero el Safran todavía no veo mucha, o sea, no me lo exigen, no sé si será el precio, algo que no, todavía de repente el tema de capacidad de los profesionales para adaptar el Safran en sus organizaciones, no me lo han pedido, lo hemos tratado de promocionar tanto en Perú y en Chile y no hemos tenido acogida del Safran RIS, hemos hecho un curso de capacitación, lamentablemente no nos han preguntado por el software, ¿no? Entonces, como les comento, yo sé que de repente, acá, no sé si estará el representante de Safran, me parece que tenemos un representante acá en Perú, no se vaya a molestar, pero bueno, esa es la realidad, ¿no? La realidad es así, @RIS para CAPEX, per master, habrá Primavera Risk Analysis para cronograma. A ver, continuemos. Bueno, entonces, ya hasta aquí es mi presentación y voy a pasar ahora a los modelos de Excel. Por favor, a ver, ¿me pueden indicar, Edwin, si todavía tenemos algunos minutos para poder justamente continuar o justamente con la segunda parte? Ya es Sí, por un... favor, Miguel, no hay ningún problema, no hay restricción de tiempo. Ya, ok, muchas gracias. Bueno, acá dejo mi contacto ahí para que me puedan justamente seguir y ahí poder conversar, ¿correcto? Entonces, voy a dejar de compartir porque, bueno, estoy compartiendo en dos pantallas. Ok, entonces vamos a iniciar. Bueno, de menos a más, vamos a ver el, el método de determinística, el método basado en ítems, ¿correcto? Vamos a iniciar con el primer modelo. A ver, un momento, voy a abrirlo para que ustedes lo puedan ver.
y les explico rápidamente. El modelo ya está realizado, no creo que no va a dar el tiempo para hacerlo secuencialmente, pero vamos a presentar. Igual quiero dejar claro que yo ya no soy representante de ningún software en el país. Y si por ahí uso algún software es por un tema o un requerimiento de los clientes. Actualmente no represento ni un software. Antiguamente representaba un software a nivel nacional e internacional, pero eh, ya por temas de cambio, por temas de cambios de dueños, lo dejé de ser hace buenos años. Ahí vamos a iniciar. Entonces, vamos a ver el primer modelo, que es un modelo determinístico. Entonces, este es el modelo determinista, es el porcentaje. A ver, este es el porcentaje basado en ítems, ¿ok? Tenemos una estimación base de 5.000, tenemos un cronograma base de 80 días hábiles. Es un modelo pequeño, ¿correcto? Y este modelo, ¿de qué se trata? Por ejemplo, para que ustedes vean, ¿ya? Es un modelo determinístico, no tiene simulación ni probabilidades. Okay. Acá está el EDT, que es las actividades, ¿no? Eh, Como en esta hoja, en esta primera parte, solamente vamos a analizar la incertidumbre, ¿correcto? La incertidumbre, o más conocido como riesgo inherente, como lo quieran llamar. Y por acá abajo vamos a analizar los eventos de riesgo, ¿correcto? Eventos de riesgo. Entonces, en la incertidumbre, ustedes saben que la probabilidad de ocurrencia es 100%, ¿correcto? El 100% de que ocurra sobrecosto. Por acá tenemos el presupuesto, como habíamos comentado inicialmente, era de 5.000, y tenemos la duración del proyecto 80 días hábiles, que justamente están dados por este, ¿no? Horario, cronograma. Y luego tenemos el modelo. ¿De qué se trata? El modelo indica, es un porcentaje basado en ítems, de que va a depender bastante del nivel de adversión al riesgo de la compañía, de la empresa, y de acuerdo a eso vamos a definir niveles de confianza que pueden ser 10, 50 y 90, donde vamos a definir los niveles de incertidumbre bajo un porcentaje dependiendo de las partidas o de los ítems. ¿Eso qué significa? Que mientras los niveles de confianza, al igual cuando estiman la contingencia probabilística, ustedes van incrementando de 50, 60, 70, 80, 90, el nivel de contingencia se va incrementando porque definitivamente ustedes determinan la contingencia en un nivel de percentil menos la estimación base o la línea base, ya sea tanto para el CAPES como para el cronograma. Entonces, este modelo, ¿de qué se encarga? ¿De qué se trata? Se trata de que vamos a definir niveles de confianza y bajo esos niveles de confianza se definen porcentajes justamente de incertidumbre para cada una de las partidas en base seguramente a proyectos referenciales, proyectos similares, y vamos a dándole un incremento del porcentaje en función de los niveles de confianza, tales como ustedes están apreciando por acá. Este es para un 10%, un P10, un P50 y un P90. Y en función de ello vamos a tener justamente el cálculo o la determinación de estas incertidumbres en base al presupuesto base, ¿correcto? A ver, un momento. Y lo mismo va a pasar para, bueno, acá solamente lo analizaba a un nivel de P50 y P90 para el caso del cronograma, ¿correcto? Entonces, ese es con respecto a la incertidumbre. La incertidumbre se refiere principalmente a las modificaciones que se pueden presentar en los precios, en los metrados y en las duraciones. Y por acá, en la parte inferior, tenemos anotado lo que son los eventos de riesgo. Por ejemplo, tenemos 3 eventos de riesgo. Ustedes saben que los eventos de riesgo, su probabilidad de ocurrencia siempre va a ser menor a 100, ¿correcto? Y tenemos el clima extremo, tenemos, por ejemplo, el suelo extremadamente blando, aprobación en exceso de sitio, y tenemos por acá los impactos, ¿correcto? Los impactos tanto en la parte de costo como en la parte de cronograma, ¿correcto? Usando, bueno, acá ya se está usando un poco el método del valor esperado o el valor monetario esperado. Vamos a calcular justamente multiplicando justamente la probabilidad por el impacto para determinar
a diferentes niveles de confianza, correcto, a diferentes niveles de confianza esta reserva de contingencia, correcto, la reserva de contingencia para cada uno de los montos que estamos determinando, correcto. Entonces, luego de ello, vamos a sumar justamente estos eventos de riesgo con las diferentes incertidumbres que se están justamente afectando. Y con ello vamos a calcular la reserva de contingencia. Esta es una estimación de reserva de contingencia usando este método basado en ítem. Recuerden que también acá, si nosotros hacemos la división entre la reserva de contingencia y el monto base o línea base, vamos a calcular los porcentajes de contingencia para los diferentes niveles de confianza, P10, P50 y P90. Además de ello, si ustedes desean calcular la reserva de gestión, también puede definir en función a los niveles de confianza P10, P50 y P90 el porcentaje de reserva de gestión. Entonces, correcto, acá en este caso hemos definido un 3%, 4% y 5%, dependiendo si es 10, percentil 10, percentil 50 y percentil 90. Entonces, de esta manera estamos calculando la reserva de contingencia, la reserva de gestión y la reserva de contingencia para riesgos conocidos y además el riesgo o las incertidumbres generadas tanto en CAPEX y cronograma. ¿Ok? Entonces, este es un modelo determinístico, ¿correcto? Sin embargo, no es un modelo tan el básico, el sencillo, que usualmente se conoce, que es al costo total colocar el 10%, no es así. O sea, tiene de alguna manera mejor criterio, mayor sustento para determinar las contingencias y la reserva de contingencia, tanto de costo como de cronograma, ¿correcto? Entonces, bueno, esto de repente puede ser usado para proyectos en la cual estamos hablando de 1 millón a 2 millones, ¿no? Proyectos pequeños, proyectos que de repente están en una clase 5, en una fase inicial, y de repente no están en un acuerdo de aprobación, podemos usar estos modelos para justamente calcular esta contingencia. Vamos a continuar con el siguiente. Bueno, pasamos a los modelos probabilísticos, pero sin simulación. Entonces, el modelo probabilístico sin simulación se refieren específicamente al valor monetario esperado. Estamos tomando un ejemplo. Recuerden que hay como 5 o 6 modelos de sin. Me parece que el año pasado también Edwin mostró un modelo de regresión también. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 riesgos. Tenemos la probabilidad de ocurrencia, correcto, acá tenemos la probabilidad de ocurrencia, y el impacto, correcto, acá tenemos el impacto. El valor monetario esperado es la multiplicación justamente de esta probabilidad de ocurrencia por el impacto en costo. Si nosotros hacemos la sumatoria de toda esa contingencia de riesgo por impacto en costo, vamos a determinar el presupuesto de contingencia. ¿Correcto? Entonces, sin embargo, tenemos otro concepto que se llama impacto potencial de tu proyecto. ¿Correcto? Entonces, este impacto potencial de tu proyecto, que es la suma de todos los impactos, de todos los riesgos, es el monto de 118.000. Y este es el presupuesto de contingencia que le vamos a pedir o que lo vamos a colocar en nuestro CAPEX. ¿Qué pasaría, por ejemplo, estoy anotando el riesgo C y el riesgo F se presenten en nuestro proyecto? ¿Qué pasaría? Tendríamos un impacto de 18.000. Ese impacto de 18.000 nosotros podemos cubrir con este presupuesto de contingencia de 33.500 millones o miles de millones, no lo sé. Lo podemos cubrir, claro, si se presenta el C y el F y los otros no. ¿Qué pasaría, por ejemplo, que no se presente el C y el F si no se presente el riesgo D, ¿no? Entonces el riesgo D tiene 40.000 de impacto,
pero la reserva o el presupuesto de contingencia solamente es 33.500. Entonces, no me va a alcanzar el presupuesto de contingencia para cubrir el impacto justamente de ese riesgo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué planes, qué estrategia implementamos para que este riesgo, que claro, tiene una baja probabilidad del 10%, hacemos de que este riesgo, pues, trata de mitigarlo en lo más mínimo para que no se presente y no poder exceder el presupuesto de contingencia, ¿no? Entonces, justamente la gestión de riesgo justamente es o minimizar, minimizar, transferir de que estos riesgos no se presenten, ¿no? Estos riesgos que tienen alto impacto y que me podrían exceder el presupuesto de contingencia. Entonces, ahí, por ejemplo, ya es un papel fundamental el equipo de gestión de riesgos para evitar que estos riesgos principales, de repente haciendo un análisis de tornado, de sensibilidad, podamos identificar y colocar una buena estrategia de mitigación que permita que este riesgo no se presente, porque si no, mi presupuesto de contingencia no me va a alcanzar para cubrir justamente ese monto generado por ese riesgo ¿correcto? Bueno, este método ya no es un modelo no es un método determinístico, ya está formado parte del análisis probabilístico, pero en la parte sin simulación. Ahora vamos a pasar ahora al modelo ya que seguramente están esperando más ustedes, ¿no? Que es el análisis de riesgo ya de costos, pero usando seguramente el CRA, ¿no? Ahí vamos a ver. Ok, señores, entonces acá ya estamos entrando a lo que es el análisis de riesgo de costo, los tres puntos. Tenemos acá un presupuesto eh, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidas. Tenemos un costo base o caso base o línea base de costos. En los libros de la ACC le llaman línea base de costos porque de ahí parte todos todo lo posterior, ¿no? Que es reserva de contingencia, reserva de gestión, escalamiento y otros ítems, ¿no? Entonces, esa es la línea base de costo, lo que trabajan los estimadores, y posterior a ello ya vienen todo lo adicional a, a esta línea base, tanto de costo y también aplica para el cronograma. Tenemos lo siguiente, tenemos un análisis de 3 puntos, que en este caso es el mínimo, el más probable y el máximo. Yo he colocado una línea ahí donde estoy indicando que el mínimo es el percentil 0, el más probable es la moda y el máximo es el percentil 100. Sin embargo, dado que la literatura indica que existe siempre el tema de estos talleres o juicios de expertos, porque esta información definitivamente que proviene de ahí, o sea, antes de llegar a estos valores hay que hacer un diagrama de influencia. Para cada una de estas partidas hay que realizar un diagrama de influencia y analizar los factores de incertidumbre que podrían modificar los precios precio de estimación, los metrados y el escalamiento. Entonces, al analizar los factores de incertidumbre, recién pasamos justamente a analizar los valores máximos y los valores mínimos. Además de ello, dado que se van a reunir en este taller de riesgos diferentes especialistas, la literatura recomienda o los especialistas recomiendan que no usemos los valores mínimos y máximos, sino tratemos de usar algunos valores, dado que los valores mínimos y máximos por lo general no se menciona en una audiencia de manera consensuada. Entonces, en algunos autores, como Pedram Danesh o David Hewlett, recomiendan de repente considerar un percentil 10 o un percentil 90. He visto en otros casos que usan el percentil 5 o el percentil 95 de una distribución de probabilidad, que justamente pueden ser la distribución triangular o la distribución PER.
Puedes ser de esta manera o también puedes usar una distribución triangular o una distribución PER alternativa. ¿A qué me refiero con una distribución triangular o una distribución PER alternativa? Es que, por ejemplo, a ver si por ejemplo, a ver, un momento voy a usar ahora sí. Entonces, ¿a qué me refiero con una distribución de probabilidad, distribución pero triangular alternativa? Que, por ejemplo, tenemos una triangular como esta, con sus tres parámetros, ¿no? Mínimo, más probable y máximo. Mínimo estamos indicando que es el percentil 0 y el máximo es el percentil 100, ¿correcto? Entonces, Pedram Danish o David Hewler, dado sus comentarios acerca del tema cognitivo, del tema del sesgo, del tema de repente de, de las autoridades que van a tratar de forzar ciertos números, indican mejor que usemos la distribución alternativa, como es este acá. Entonces, la distribución alternativa, ¿qué es lo que tiene? Ya es diferente, porque acá ya no estamos hablando de un mínimo máximo, más probable o máximo, estamos hablando del 5%, percento y 50, que es la mitad de la distribución de probabilidad, y el 95%. Esto lo puedes customizar. Si de repente, prefieres cambiar esos parámetros, puedes cambiarlo acá. Puedes colocar acá de repente el 10% y acá el 90% y mantener el valor más probable, ya no con la mediana o el percentil 50. Recuerden que el percentil 50 es equivalente a la mediana estadísticamente hablando. Entonces, podemos usar justamente o bien la distribución triangular o PER alternativo. Eso es lo que recomienda Pedram Danesh de Australia, o David Hewlett, me parece con John Holman, recomiendan usar mejor directamente el percentil 10 y el percentil 90 y colocarlo directamente en la distribución. Bueno, hay formas de hacer este debate, pero bueno, por lo general las empresas usan el P10 y el P90, es lo que he podido un poco ver de mi experiencia, lo voy a resaltar acá. Pero bueno, eso es un tema de discusión. Esto de acá también, el análisis, para llegar a estos numeritos, requiere necesariamente hacer un análisis previo, que es el diagrama de influencia, donde se analizan las incertidumbres, los factores que van a afectar justamente a las variables que se usaron para lograr esta estimación, por ejemplo, de la variable suelo, tanto en la parte de precios como en la parte de metrados. Y luego a estos tres puntos, bueno, vamos a usar esta distribución, en este caso PER, para modelar justamente cada uno de los componentes de costo que en realidad pues está agrupado, ¿no? Recuerden que los componentes de costo o las partidas de una estimación de un profesional en costo por lo general pueden llegar de 200 a 600 partidas o tal vez más. Entonces, eso está agrupado por componentes o por disciplina que permitan familiarizar justamente al equipo de proyecto y ellos puedan justamente usar esta información para poder dar los valores mínimos y máximos en base a un análisis previo de las incertidumbres que podrían impactar en cada una de estas partidas. Algunas veces también indican que de repente agruparlo por equipos o los equipos más importantes. También son métodos, ¿no? De acuerdo a cómo el equipo se sienta más familiarizado para poder brindar esta información, para poder realizar este análisis de riesgo de costo, ¿no? Entonces, cada una de estas partidas tiene insertada una distribución de probabilidad PER. Finalmente, aquí vamos a sumar todas estas partidas, vendría a ser el costo total. Recuerden que la estimación base es de 18.500, ¿no? 18.500 y solamente lo que voy a hacer ahora es hacer una simulación. Vamos a usar de repente acá 5.000 iteraciones. No vamos a mostrar ningún resultado para que no se vaya a trazar. Y voy a realizar una simulación de 5.000 iteraciones. Eh, Cuando hablan de la cantidad de iteraciones, se indica acerca de que con 5.000 a 10.000 iteraciones son suficientes para
justamente llegar al resultado deseado, ¿no? Y cuando hablamos del resultado deseado, cuando hablamos estadísticamente, hablamos cuando a ver, estos estadísticos por ejemplo, del CAPEX total, estos son los estadísticos, se vuelven estables. Es decir, que cuando le colocas más iteraciones, prácticamente esto ya no aporta a la variabilidad o al cambio importante de cada uno de ellos. Si ustedes leen el libro de David Hewlett, que es el libro de análisis de riesgo de costo y cronograma, él indica una cosa muy sencilla. ¿Por qué ustedes se preocupan en saber la cantidad de iteraciones exactas? No te preocupes de ello. ¿Por qué? Porque esta información es de juicio de experto y la información de juicio de experto no es exacta. Entonces, ¿por qué indico ello? Porque en la parte de configuraciones de la RIS, ustedes pueden saber exactamente cuántas iteraciones necesitas, o sea, probando 100 en 100, ¿no? 100, 100, 100 iteraciones, tú sabes exactamente la cantidad de iteraciones para que tus valores de tu costo total o los estadísticos de tu costo total se vuelvan estables. Pero David le dice, pero ¿por qué te preocupas de ellos si a la final los resultados que están dando los especialistas en los talleres no son exactos? Siempre va a existir, puede ser un poco más, un poco menos. Entonces, ¿por qué te estresas de repente en saber la cantidad de iteraciones exactas cuando con 5.000 a 10.000 iteraciones ya estás seguro de que vamos a obtener los resultados que esperamos? Porque la información del juicio experto no es exacta. Y si vas a querer saber la cantidad exacta de iteraciones, puedes usar la convergencia, eso sí, no te preocupes. Pero bueno, estamos hablando ya de una eminencia en estos temas de análisis de riesgo y costo y cronograma. Correcto, entonces ese es un punto o un refrán que quería agregar como parte de esta charla del ACC. Eh, otro dato interesante es, por ejemplo, acá justamente estaba haciendo mis cálculos. Acá, por ejemplo, tenemos que la probabilidad, ¿no? Por ejemplo, ya haciendo la simulación, la probabilidad de cumplir el estimado es de 17%. A ver, vamos a mejor verlo por acá. Más bonito se ve, creo que por acá. Si yo, por ejemplo, coloco en esta parte superior 18.500, tengo un 17% de probabilidad de llegar a mi estimado inicial, ¿no? O sea, prácticamente tengo como un 84% de probabilidad de que no voy a llegar al estimado línea base, ¿no? Costo línea base. No voy a llegar. Tengo un 84% de que no va a ocurrir ello. Es baja, o sea, tengo una probabilidad baja de llegar al estimado inicial. Y luego tenemos un presupuesto para un nivel de confianza del 70%. No sé, bueno, ustedes si desean acá, ustedes solamente colocan 50 y esto va a cambiar todo. Si colocamos, por ejemplo, 80, que es el nivel de confianza que más usan para la determinación de la contingencia, vendría a ser de esta manera, ¿no? Tendríamos acá el presupuesto al nivel de confianza 80, tendremos el nivel de contingencia que viene a ser ese P80 menos el estimado, y luego tenemos la contingencia en porcentaje, ¿correcto? Esto que estamos viendo acá vienen a ser el análisis de riesgo de la incertidumbre. Lo que vimos hace un momento para el modelo determinístico, que es la parte de la incertidumbre, ahora vamos a ver, esto, lo que acabamos de realizar, este ejercicio, solamente se refiere a la incertidumbre. Por la otra hoja que tengo justamente en la parte derecha, vienen a ser los eventos de riesgo. Estos eventos de riesgo es una información que viene del análisis de riesgo cualitativo. Entonces, aquí está la importancia justamente de hacer el análisis de riesgo cualitativo. Antes de realizar la estimación de contingencia, ya debo tener mis matrices de riesgo cualitativo. Ya debo tener cuáles son los riesgos que tienen impacto en costo, cuáles son los riesgos que tienen impacto en cronograma. Entonces, en ese sentido, vamos a definir justamente usando la tabla de probabilidad de impacto para poder determinar justamente el impacto que va a generar los diferentes eventos de riesgo en mi CAPE de proyecto. ¿Okay? Entonces, todos estos riesgos que están acá son porque en la evaluación de severidad
se me indicó de que estos riesgos van a tener impacto en los costos. Vamos a asumir que la matriz de riesgo del proyecto puede tener 50 riesgos, pero solamente me estoy basando en estos que han sido seleccionados, dado la importancia que tienen el costo. Por ejemplo, esta probabilidad de ocurrencia eh, viene a ser la probabilidad de ocurrencia de que este evento de riesgo se presente. Recuerde que los eventos de riesgo tienen una probabilidad de ocurrencia menor a 100, ¿no? Es decir, que pueden ser probables de que ocurran. Y tiene un impacto que lo podemos modelar mediante 3 puntos también, ¿ok? Y eso definitivamente me va a generar el impacto financiero que generaría de que estos eventos de riesgo se presenten. Lo que nosotros queremos es justamente hacer una gestión de riesgo adecuada y poder determinar cuál de estos riesgos tiene mayor impacto sobre el CAPEX. Y ahí justamente es donde nosotros tenemos que enfocarnos para poder eh, eh, mitigar estos riesgos, ¿no? ¿Eso qué cosa quiere decir? Que tenemos que optimizar los recursos del proyecto para poder cubrir justamente los riesgos más importantes, dado la escasez del dinero que existe. Ok, entonces por acá tenemos la probabilidad de ocurrencia, está representado por una Bernoulli y el CAPEX del proyecto o el impacto de los eventos de riesgos están por una distribución PER. En la parte que está justamente en la parte inferior, tenemos algunos riesgos múltiples, o sea que van a tener más de una vez, se van a presentar. Por ejemplo, acá le podemos poner 3, ¿no? O sea, se pueden presentar 3 veces en el ciclo de vida del proyecto generando estos impactos. Entonces, riesgos múltiples o riesgos simples, ¿no? Ustedes han visto, bueno, de repente han visto un poco eh, cuando entran al Primavera Risk Analysis, hay una parte donde ustedes tienen que asignar riesgo a las actividades y hay riesgos que van a presentarse en diferentes actividades, esos vienen a ser riesgos múltiples, hay algunos que se van a presentar en una sola actividad, lo mismo pasa en costos. Para este caso, como tenemos que usar justamente la probabilidad, recuerden que estos eventos de riesgo se determinan mediante la probabilidad por el impacto. Para la probabilidad estamos usando una Bernoulli para los riesgos que solamente van a generar un impacto, y cuando son múltiples vamos a usar la Poisson, ¿correcto? Y luego vamos a usar algunas funciones especiales como la Risk Make Inputs para riesgos que solamente van a tener un impacto, y de ahí tenemos que usar la convolución o la comput para estos riesgos múltiples. ¿Correcto? Entonces, ¿eso qué significa? Que estamos solamente multiplicando los eventos de riesgo como la probabilidad por el impacto. Seguramente, si es que surgen dudas, podemos solucionarlo de repente en las consultas. Aquí tengo la suma de todos los eventos de riesgo y voy a hacer una simulación para ver justamente el, la distribución de probabilidad de los eventos de riesgo. Esto no está incluyendo la parte del análisis de costo y las incertidumbres asociadas. Todavía no estamos por ahí. Estamos ya finalizando. Y bueno, este gráfico que están viendo viene a ser lo que es la distribución de probabilidad de los eventos de riesgo. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que el mínimo es 0, el máximo es 60 millones y tenemos un valor esperado de 20 millones. Este valor como tal lo tenemos que pasar al modelo del costo, justamente que está por acá, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar una fila que se llame impacto de costo o impacto de riesgo, y vamos a sumar este impacto de riesgo, lo vamos a colocar acá. A ver, un momento. Este impacto de riesgo lo vamos a colocar acá, en esta parte, y vamos a sumar todos estos valores. En un momento voy a estar haciendo. Vamos a sumar todos las partidas de riesgo más el evento
o la suma de los eventos de riesgo de la matriz de riesgo. Y vamos a colocarle eh, como variable de salida también, pero tenemos que diferenciar porque justamente esta, este, este análisis viene a ser CAPEX con incertidumbre y eventos de riesgo. Y este viene a ser, a ver, voy a costo total sin eventos de riesgo. Entonces, a ver, vamos a hacer una simulación para ver el impacto que justamente genera los eventos de riesgo en el costo de inversión, en el coste estimado, ¿no? 18 millones, 18.500. Vamos a presentar la curva, ¿correcto? Entonces, acá lo que ustedes están observando justamente es el costo de inversión. Ahí vamos a ver sin los eventos de riesgo. Ustedes pueden observar, ¿no? Tenemos un mínimo de 17 y un máximo de 21 y un valor esperado de 19 millones. Cuando hemos agregado el evento de riesgo, ya el máximo se está yendo a 82 millones. Entonces, posiblemente estemos con algunos riesgos con una probabilidad muy alta o seguramente el nivel de severidad es muy alto. Lo que podemos hacer, por ejemplo, en este caso ya es aplicar medidas de mitigación para reducir la probabilidad de ocurrencia o reducir el nivel de impacto. ¿Y cómo hacemos ello? Primero tenemos que identificar cuáles son las variables que tienen mayor impacto en el, en el costo del proyecto. Y eso lo vamos a ver justamente trabajando el análisis de sensibilidad para poder apreciar cuáles son las variables que tienen mayor impacto. Y podemos ver que la disponibilidad de mano de obra calificada y los diseños incompletos vienen a ser aquellas variables que tienen mayor impacto sobre el CAPEX. Entonces vamos a trabajar justamente sobre ellos dos para aplicar alguna medida de mitigación. Y ustedes saben, de acuerdo ya a la gestión de riesgo, que cuando aplicamos alguna medida de mitigación sobre aquellos valores, se reduce de manera importante justamente tanto la probabilidad como el impacto. Acá vamos a colocar en 0,5. De ahí diseños también me parece, vamos a ver si lo podemos bajar a 10. A 10 y seguramente si es que aplicamos alguna medida de mitigación podemos reducir este factor o este evento de riesgos que a 2.500 y 3.000. ¿No? Estamos haciendo un ejemplo de medidas de mitigación para reducir los impactos y la probabilidad de ocurrencia. Y de acuerdo a ello, vamos a ver, vamos a volver a realizar la simulación y veamos el impacto que esto genera. A ver, para que ustedes puedan observar justamente cómo va a cambiar el impacto en costo del proyecto dado las medidas de mitigación, ¿no? Recuerden lo siguiente, ¿no? Que la estimación de la contingencia aplica para riesgos residuales, no riesgos inherentes. Los riesgos residuales son después de las medidas de mitigación. Entonces ahí hay que analizar justamente, a ver, vamos a ver. Acá, por ejemplo, podemos ver que ya tenemos un impacto en la parte del costo máximo de 54 millones con respecto a los 80 millones. Entonces, ¿cuál es la conclusión que podemos llegar acá, señores? Es que nosotros pensamos que la curva de distribución del costo era de esta manera, así más o menos aproximadamente de esta manera, pero ya integrando con los eventos de riesgo, que están por acá, tenemos esta cola, ¿no? Esta curva, llamada la curva de Holman, es la que justamente está logrando que el nivel de contingencia sea mayor, tengamos un nivel de costo máximo y podamos calcular también la reserva de gestión. Recuerden que la reserva de gestión se determina, a ver, vamos a ver cómo es por ejemplo, a ver, para terminar ya, me parece, a ver, un momento. Voy a tratar de enfocarlo todo ya al modelo anterior. A ver.
Vamos por acá. Ya estoy considerando el modelo como evento de riesgo. Acá tenemos, bueno, tenemos una contingencia de 54%, pero por lo general usamos el percentil 50, ya el nivel de contingencia es 30.5, y la reserva de gestión, usando ya el modelo probabilístico, que ya no va a ser un 2 o un 5%, va a ser la diferencia entre el P, a ver, bueno, eso va a depender bastante del criterio de la empresa. A ver, vamos a ver, P100 menos el P50 que estamos usando, ¿no? ¿Y cómo determino ello? Por ejemplo, a ver, el P50 es este valor que está por acá, ¿correcto? Y si es que quiero calcular el P100, por ejemplo, tengo que irme a funciones, me voy a resultado de la simulación, risk percentil, voy a fuente de datos, que justamente es este modelo con evento de riesgo, y le voy a colocar el valor del percentil, que es 100. A ver, ¿por qué sale así? Ah, ya, disculpen, creo que hay que colocar 100%. Ya, este es el percentil, este es el percentil 100, y la famosa reserva de gestión sería este percentil menos este presupuesto a nivel del P50. Y aquí tenemos ya la reserva de gestión. Bueno, señores, me parece que he hablado mucho durante casi hora y media. Y bueno, eso es lo que venía a mostrarles. Tenía algo para mostrarles por aquí, de repente algo del cronograma. Pero bueno, vamos a pausar un poco para tomar un poco de agua y escuchar las consultas o las dudas. Más bien, muchas gracias a todos bueno, por la paciencia y estar presentes en este tiempo que prácticamente ha sido hora y media. Igual, Edwin, por favor, te dejo para las consultas. Muchas gracias, Miguel. Antes que nada, felicitarte y agradecerte por tu exposición, brillante exposición, un tema fundamental para nuestra comunidad de control de proyectos, project management y de gestión de activos en general. Quisiera poner sobre la mesa algunas reflexiones y conclusiones sobre la temática de este technical meeting. Primero, la importancia de la inclusión de la contingencia, que suena tan natural y tácita, y que lo podemos encontrar fácilmente en proyectos mayores, intermedios y megaproyectos. Pero el gran reto es la inclusión dentro de proyectos menores. Y uno podría menospreciar un proyecto menor, pero dentro de un contexto, de un portafolio, de una planta minera, petrolera, que maneja 100, 200, 500 proyectos, y pongamos de $1 millón cada uno, que es la categoría de proyecto menor, que podría variar dependiendo del tipo de empresa, pues digamos que el total del presupuesto anual del portafolio es importante. Y tener en cuenta que estadísticamente los proyectos menores son los que están más sujetos a variación de costos y que sumas los impactos individuales, pues sería cuantioso. Esa es la primera reflexión. La segunda reflexión es acerca de los métodos de cálculo de contingencia. Miguel comentó los métodos probabilísticos, los métodos determinísticos y sus diversas dimensiones de cada uno de ellos. Es importante tenerlo en cuenta cuando se calcula esta contingencia. ¿Y por qué lo digo? En proyectos mayores o intermedios dentro de tu activo, vas a tener un equipo dedicado y con especialistas que van a poder gestionar, administrar y calcular la contingencia. Pero cuando tengas portafolios de 100, 200, 500 proyectos con recursos limitados, van a haber un planner, un cost control y un líder, pues el gran reto va a ser que los calcules y que luego los administres, ¿no? Esa es la segunda reflexión acerca de los métodos, los procedimientos de cálculo. Y como decía Miguel, más allá del software es los procesos, ¿no? Los procesos que parten, ¿no? Con la identificación, el análisis cuantitativo, cualitativo, y luego eso nos llevará a la tercera reflexión, que es el quality assurance, ¿no? El aseguramiento de la calidad
de la contingencia. Uno lo puede calcular con el software utilizando las metodologías explicadas por Miguel. Sin embargo, vas a tener arriba un cliente con un equipo de gobierno que va a venir a auditarte tu cálculo de contingencia. ¿Okay? No porque lo haga el software de las diversas marcas que ha comentado Miguel Ángel, pues ese resultado va a ser el correcto. Como decía Miguel, trash in, trash out, ¿no? Entonces, hacer benchmarking. Benchmarking es muy importante con respecto a las contingencias, con los resultados, específicamente las contingencias que vas a obtener. Benchmarking con respecto a tu activo, a tu organización, y con respecto también con la industria. Entonces, estas son tres reflexiones, conclusiones importantes sobre la exposición de Miguel. Muchas gracias, Miguel. Extendemos tu agradecimiento. Y nos vamos a las preguntas. Tenemos una primera pregunta muy interesante de Irving Siche Miguel. Él comenta, ¿se tiene una tabla de referencia de los porcentajes de reserva de gestión en AACE o en otra fuente? ¿De qué depende o cuál es el criterio de utilización de la elección del 3 al 5% para mi estimación? Repito la pregunta. ¿Se tiene una tabla, ¿Se tiene una tabla de referencia con los porcentajes de reserva de gestión de AACE o de otra fuente? ¿De qué depende o cuál es el criterio para la utilización del 3% o 5% que se comentó? Sí, como, a ver, ahora sí, ¿no? Ahora. Ahora sí, ahora Sí, sí. disculpe. Sí, bueno, si logras, a ver, Irving, ¿no? Irving consultó, justamente hice referencia a dos metodologías para lograr calcular esta famosa reserva de gestión. En la ACC me parece que no hay esa, es que son riesgos desconocidos, ¿correcto? Son riesgos desconocidos. eh, y bueno, he tomado algunas referencias por ejemplo, para el método de determinística, usar el 3 o 4 a 5% dependiendo del nivel de confianza, ¿no? Eh, Podríamos usar de repente esos porcentajes. Recuerden que es riesgo desconocido. Alguna vez este riesgo desconocido puede ser un riesgo catastrófico, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, no me vaya a alcanzar, pero bueno, es, alguna referencia se debe, algún parámetro o algún monto referencial debería tener para cubrir parte de repente o totalmente este riesgo desconocido, ¿no? Porque recuerden que es un riesgo que no ha sido mapeado por los especialistas. Recuerden que los talleres de riesgo de un proyecto se trabaja de manera multidisciplinaria. Allí intervienen todos los especialistas. Entran el área de ingeniería, el área de construcción, el área de permisos, el área social, ambiental, legal, y etcétera, etcétera. Entonces, se supone que ellos ya con su experiencia pasada saben los riesgos que han pasado en otros proyectos similares y se trata de colocar la mayor cantidad de riesgo bueno, luego se va posterior a ello se va a gestionar. Estos que no se han identificado bueno, se van a tratar de colocarlos como parte del presupuesto, más no forma parte de la ejecución de un gerente de proyecto sin previa autorización del presidente o director de la empresa. Sin embargo, en el método determinístico hemos dado algunas referencias del 3 al 5%, dado alguna literatura también del PMI, ¿no? Del Project Management Institute, o también hemos realizado el cálculo de la reserva en este último modelo, Edwin, la reserva de gestión usando el percentil 100 menos el percentil que usamos para calcular la contingencia. En este caso, si por ejemplo tú usaste el percentil 70, debes usar el valor máximo del percentil 100 menos el percentil 70. Entonces, es otra metodología para ese cálculo de esa reserva de gestión que justamente aplica para riesgos desconocidos. Ahora sí, bueno,
son criterios, ¿no? Va a depender bastante de qué criterio uses, ¿no? Si el determinístico o el probabilístico. Muchas gracias, Miguel. Me gustaría añadir algunos puntos sobre esta pregunta muy interesante. Primero, reserva de gestión. Esto está administrado a nivel de gestión de portafolios, ¿ok? Es decir, no cae dentro del equipo de dirección del proyecto específico. En estos días, dentro de los activos, hay un portafolio manager. En algunas organizaciones le llaman el delivery manager. Y es aquí donde usualmente se hace la revisión anual de proyectos del portafolio de tu activo. Supongamos un ejemplo, trabajas en una organización petrolera o minera y tienes un activo, una mina en Chile, o dos en Chile, dos en Perú, dos en Australia, dos en Canadá, tres en Sudáfrica, ¿no? Entonces, eh, vas a gestionar, el delivery manager va a gestionar los portafolios. Cada activo podría tener un portafolio como podría tener diversos portafolios. Los portafolios de proyectos de la planta de procesos, los portafolios de puerto, los portafolios del sistema de transporte de tren entre planta y puerto, por ejemplo. Y es aquí donde se hace el análisis anual de los riesgos del portafolio. Ahora, acá viene el punto interesante. Dentro del año, tú vas a tener un portafolio con una serie de proyectos en distintas etapas: conceptual, prefactibilidad, factibilidad, ejecución, y cada uno con una reserva de contingencia distinta que depende de la definición del alcance del proyecto y de la etapa, de la clase del estimado. Entonces, es ahí donde se ha hecho estudios de benchmarking. Es un punto fundamental en control de proyectos, ¿no? Que depende del tipo de activo, depende del conjunto de proyectos, depende de las etapas en que se encuentra ese proyecto, y se han encontrado rangos de entre 3, 5%, yo diría hasta un poco más, dependiendo de las combinaciones de los parámetros anteriores. Y es ahí donde se obtiene estos valores. Y es muy simple, simplemente comparar el estimado anual de los proyectos versus el costo real del año, hacer una división y ahí está tu contingencia. Eh, pero nuevamente recalco que esto depende de la naturaleza de tus activos. Si mi activo es un smelter, una fundición, una refinería, o si mi activo es una planta de procesamiento de cobre, de oro, de gas, entonces vas a tener tendencias diferentes, y en un mismo activo por año, ¿cuál es el porcentaje de proyectos en ejecución? ¿Cuánto es el porcentaje de proyectos en estudios? En un FEL 1, en un FEL 2, en un FEL 3. Esas combinaciones te van a dar una tendencia, y nosotros hemos tenido consultores a varias organizaciones, una de ellas IPA, y hemos encontrado tendencias claras por mina en Chile, por mina en Perú, cómo van tendiendo esos valores de reserva de gestión, ¿no? Pero nuevamente, esto es administrado por el gerente de portafolio, que depende del Delegation of Authority de la organización. Puede ser un gerente de portafolio a nivel de activo, puede ser un gerente de portafolio a nivel regional, que vea, por ejemplo, mis activos de Perú, Chile, Argentina, o puede ser también puede haber un Steerco Committee al mismo nivel o más alto, un nivel de capital management global. Es un tema bastante interesante y que avanza mucho, pero es un poco de contexto sobre esta pregunta. Gracias, Miguel. Miguel, hay otra pregunta bastante interesante que nos llega en las redes. Nos preguntan: ¿el impacto monetario de la contingencia del cronograma es un evento de riesgo con probabilidad de 100% o qué es? Repito la pregunta. El impacto monetario, el dinero, el impacto en dinero de la contingencia del cronograma, ¿es un evento de riesgo con probabilidad 100% o qué es? Es una pregunta
¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Ya, en la pregunta dice el evento de riesgo de cronograma, ¿no? Se refiere a eso, El, ¿no? el impacto monetario, o sea, ¿cuánto es, en otras palabras, el costo de tu impacto de tu contingencia del cronograma? Supongamos que tu contingencia del cronograma te sale un mes y ese Claro, impacto eso lo lo traduces tienes a que dinero. llevar a dinero, claro. Eso es un evento de riesgo con probabilidad 100%. ¿Cómo lo consideramos dentro de la estimación de la contingencia? Yo, Eh, yo creo que lo sí, pregunta porque usualmente ese monto de dinero se le suma a la incertidumbre para calcular la contingencia total. Creo que lo lleva a claro. ese contexto. Sí, pues, o sea, claro, es parte de del cálculo, ¿no? De la contingencia. Por lo general, se hace una separación de lo que son los costos que dependen del tiempo y los costos que son independientes del tiempo. Entonces, los costos que dependen del tiempo justamente forman parte de la estimación del cálculo de la contingencia que se va a generar por la parte del cronograma, que claro, está calculado en una cantidad de días, pero hay costos que están justamente dependiendo del tiempo, lo cual lleva a que se logre calcular esta contingencia de cronograma que forma parte de la contingencia total del proyecto, muy aparte de lo que es el escalamiento y también muy independientemente del tema que comentó nuestro bueno, consultor anterior, la reserva de gestión, ¿no? Entonces también forman parte justamente de ese cálculo, ¿no? La parte de lo que es el análisis de riesgo cronograma forma parte también de un análisis de la incertidumbre que se van a presentar en las diferentes duraciones de las diferentes actividades críticas o cuasi críticas, ¿no? Ahora también hablamos, Edwin, de las actividades cuasi críticas. Hablamos también de los índices de criticidad para identificar actividades que de repente no están en la ruta crítica del proyecto, pero que están con una holgura cercana a ella, o una holgura casi cero, donde también hay que analizar esas actividades, dado que también forman parte, cuando se hace una simulación, forman parte también de lo que es un análisis o sea, un análisis del análisis de riesgo de cronograma también forma parte del análisis. Entonces, me parece que por ahí va la consulta, Edu. Gracias, gracias, Miguel. Preguntas finales. Para el cálculo de la reserva de gestión, Hay ¿utilizamos bastantes preguntas. Hay bastante, P90? hay Sí, bastantes preguntas. Y sí, justamente es la vamos a parte más seleccionar. incierta. Pero Sí, bueno, vamos a sí, 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 seleccionar algunas nomás. No, no, no vamos dice, a, a- de reserva de a- gestión veo que hay bastantes consultas, ¿cierto? sí. Que en realidad, como tú ya lo mencionaste, Edwin, eso no lo maneja el gerente de proyecto, no lo maneja el equipo, o sea, no lo puede gastar. O sea, eso Ujú, está, o sea, solamente céntrate en la reserva de contingencia, ¿no? La reserva de gestión ujú, es un tema que lo maneja ya a nivel ya más gerencial, directorio, o sea, presidente, ¿no? A nivel más macro, ¿no? Pero sí, el cálculo, por ejemplo, que hemos realizado ahora desde el punto de vista probabilístico, no el determinístico, porque el determinístico también tuvimos el 3, 4, 5%, fue entre el P100 menos el percentil que usamos para determinar la contingencia, ¿no? Va a depender ujú, bastante de qué percentil usen, Edwin, ¿no? Algunas empresas usan el P50, en el canal de Panamá usaron, por ejemplo, el P80, ¿no? El P80, y me parece que eso fue impulsado por esta empresa conocida como Aon Ris. Me parece que es una empresa inglesa que trabajó justamente el análisis de riesgo del canal de Panamá, que también fue un ujú, proyecto interesante, un proyecto muy integrado, y ahí trabajaron el análisis de riesgo de costo y cronograma de manera integrada. Y ujú. usaron los software que comenté también en la presentación, que ya no los quiero mencionar porque yo no estoy haciendo propaganda de ningún tipo de software. Perfecto. Última pregunta, Miguel Ángel. ¿Qué se viene como últimas tendencias en gestión de riesgos en los próximos años? Algo que deberíamos estar observando, nos pregunta Pablo Meléndez, algo de inteligencia artificial u otro.
Ok, perfecto. Muchas gracias, Paulo. Sí, seguramente, como lo mencionó también bueno, hubo una exposición anterior a la mía, fue la de la presidenta del PMI. Logramos observar, por ejemplo, como parte de la inteligencia artificial, este diagrama de influencia, donde justamente lograron bueno, se identificaron los principales riesgos, de repente tú colocabas un componente de costo y te identificaban los diferentes factores de incertidumbre. Seguramente eso también ayuda un poco a la audiencia de repente o factores de incertidumbre que no lograste identificar de repente en la parte de, de tu taller de rango, lo podrías haber identificado justamente con estas herramientas de inteligencia artificial. ¿Qué más se viene? Bueno, lo que se viene, y yo espero en algún momento, Edwin, es que, por ejemplo, bueno, de repente ya empiecen a trabajar más empresas y nosotros, como les comenté, impulsamos el Safran hace varios años, pero bueno, no se logró implementar. Es un es un buen software que integra ambos componentes. También me parece que está el Valid Ritz, que también, bueno, usa el modelo de Holman, pero como comenté, Edwin, y no sé de tu experiencia, si ustedes has tenido experiencia trabajando el modelo de Holman, el modelo paramétrico, no le he visto, o sea, particularmente yo como consultor, cuando me contratan, no me solicitan hacer bajo el modelo de Holman, eh, pero no sé si de tu experiencia, porque ellos tienen un software especial que justamente aplica justamente esa metodología, ¿no? Entonces, no me lo han pedido, pero asumo de que en cualquier momento va a haber un impulso muy fuerte, una exigencia por parte de las empresas para lograr justamente integrar estas metodologías y de repente algunos software, algunas herramientas, porque también ya hay bastante críticas y ya lo están haciendo muy público, Edwin, el tema de todo lo que es Lumivero, que es el @risk, que están subiendo los precios demasiado y la gente está que se queja, están migrando a otro software. Hay un señor que es muy gracioso, no voy a decir gracioso, pero se llama Bosé. O sea, si usted ingresa a la página de Bosé, el señor te dice, señor, usted si tiene por ejemplo, un modelo en @risk, yo con mi software Bosé, usted puede pasar todo su modelo en @risk y lo pasa al Bosé, incluso ha hecho toda la configuración similar a la RoboRisk. Entonces, hay software ahorita, o sea, están tratando de jalar los clientes de la RoboRisk a la competencia por el tema del precio de la herramienta informática, ¿no? Entonces, Pedro Danés ha hecho prácticamente un reclamo a nivel ya público, bueno, es una autoridad, me parece riesgo sí lo desconocer, Edwin, el australiano, y prácticamente ha hecho toda una serie de evidencia diciendo, y sabes, dado que @risk está subiendo demasiado el precio, hay muchos especialistas que están migrando a otras herramientas informáticas, ¿no? O sea, otras herramientas para hacer este tipo de análisis. Y me parece que uno de ellos es posiblemente el Bose o el Safran Risk. Bueno, esa es la tendencia, ¿no? Eso es lo que estoy justamente revisando en la literatura. Pero hay bastantes, justo han presentado un montón de software, incluso hay software que son libres también, ¿no? Y también, Edwin, justamente también estamos planificando a ver si es que podemos sacar la simulación de Monte Carlo usando el R, que es un software también libre para poder hacer simulación de Monte Carlo. Eso lo estamos trabajando con Rafael Hatre, que es un especialista en riesgo de Brasil, y poder sacar la simulación de Monte Carlo con R para que las personas puedan hacer su análisis de riesgo sin necesidad de adquirir un software con estos precios que actualmente se están manejando en el mercado. Muchas gracias, Miguel. Muy interesante estas últimas nuevas tendencias que se nos vienen en los próximos años. A mí me gustaría agregar que hay muchos software que están realizando la estimación de costos o la planificación, el schedule de proyecto y que están integrando automáticamente el análisis cuantitativo de riesgos. Eso es bastante interesante que ya se está viendo, es decir, te lo dejan a tu libre albedrío si es que deseas dejar tu modelo determinístico o incluirle una reserva de contingencia. Y el otro punto mucho más interesante que yo he visto en los últimos meses es el mismo software incluye un benchmarking, una base histórica de contingencias que pueden ser filtradas por tipo de proyecto
petroquímica, minería, farmacéutica, por etapa, conceptual, orden de magnitud, prefactibilidad, factibilidad, ejecución, y por monto del proyecto, ¿no? De 0 a 10, de 10 a 100 millones, de 100 a 1000, y en Qué interesante. función de tu cálculo de contingencia que tú obtienes, compararte con esa base histórica de 1000, 10,000, 20,000 proyectos y darte su Decir, opinión de cómo estás con respecto a la industria. ¿y qué pasa si de repente no estás en ese rango? Vuelves a ajustar los rangos y vuelves a correr. Es así, ¿no? Como se hace, ¿cierto, Edwin? Exacto. Es una herramienta de quality assurance para saber si ha habido problemas en tu modelo de El- riesgos, en la o el captura de sesgo, ¿no? datos El o en sesgo, otra. ¿no? Exacto. Claro, está Ujú. excelente, excelente, Entonces, excelente. esas son las últimas tendencias. Muy bien, vamos cerrando la sesión. Por ahí también hay muchas preguntas que no vamos a poder cubrir por el tiempo. ¿Cuál es tu correo, Miguel? Están consultando, por ejemplo, por Eh, ahí Ángel Samuel Mota, que quiere contactarte para ver si puedes compartir algo del Excel o hacerte algunas preguntas sí, justamente pueden contactarme, a ver, justamente en al ese, QR. ahí he dejado el QR, está mi correo electrónico Ujú. y ahí por link, por el QR o mi correo electrónico tienen las formas de comunicarse conmigo para poder justamente Perfecto, contestar cualquier duda perfecto. bueno, y más bien agradecer, pues, ¿no? Agradecer al equipo del ACC Perú por justamente permitirme dar una charla, de repente, no alineado necesariamente al ACC, yo sé que John Holman es uno de los principales escritores de las prácticas recomendadas del ACC, prácticamente yo veo su nombre en todas las prácticas recomendadas, y también estoy con su libro de John Holman, que es muy bueno, o sea, o sea, y es un profesional que te dice las cosas directas, ¿no? Y los veo también en LinkedIn, eso es bien, o sea, cuando algo no le parece, te lo dice directo y sí, o sea, es un profesional respetable, ¿no? Es una eminencia y bueno, también hay otros autores interesantes. Yo tengo la experiencia de todo lo que es el análisis de riesgo de costo y cronograma de MACE, o sea, de todo el grupo que han venido justamente a implementar el análisis de riesgo los británicos con los contratos NETs. Y también tengo toda la experiencia del análisis de riesgo de los australianos, que también tienen su metodología, que claro, John Holman no le agrada porque también le ha metido también su chiquita en sus presentaciones de Pedro Andanés. Yo lo recomiendo que sigan a Pedro Andanés, le mete su chiquita a John Holman, pero bueno, es un debate alturado, ¿no? Es un debate interesante, es un debate alturado, un debate técnico, ¿no? Entonces, interesante, o sea, lo importante es que se puedan difundir, se puedan discutir criterios, se puedan discutir metodologías, y yo creo que este es un espacio interesante para poder compartir justamente diferentes experiencias, tanto prácticas como teóricas. ¿Ok? Y agradecerte, Edwin, por la invitación. Pues, gracias, Edwin, por esta invitación y por compartir conocimientos como que es lo que justamente buscamos. Muchas gracias, Miguel, por tu apoyo y por tu brillante exposición en nuestro Technical Meeting. Gracias por tus palabras finales. Y me gustaría cerrar la sesión primero agradeciendo al equipo que hace posible esta transmisión, un equipo de voluntarios. Tenemos a Martín Obando en la transmisión, a Carlos Daga en las coordinaciones, igualmente a Carla Culquichicón y a Alan Garay, a todo nuestro equipo de voluntarios jóvenes también que apoyan mes a mes en estas funciones del equipo de la Junta del Board de ACE Perú Section. También agradecerle a ustedes, a nuestra comunidad que nos siguen. Hemos tenido más de 50, 60 personas conectadas con diversas preguntas, consultas, muy interesados en la temática. Les reitero mi invitación a que nos sigan en las diversas redes sociales a ACE Perú Section, principalmente LinkedIn. Se nos viene este año la conferencia anual de ingeniería de costos, como siempre, invitando a personajes que marcan hitos o que presentan nuevas tendencias en control de proyectos, en project management en nuestra industria, que es ingeniería, construcción, minería, petróleo, infraestructura en general.
Tuvimos el año pasado a John Holman, muy mencionado hoy día por Miguel Torralba en el Técnicamente, lo tuvimos en una exposición. John Holman es una persona un profesional especialista en temas de riesgos, de costos también. Y está muy vinculado a en general. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Cuídense y nos vemos el siguiente mes para nuestro siguiente Technical Meeting. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, gracias. Hasta luego. Buenas noches con todos. Gracias.